Y una de las cosas que más me gusta del Antiguo Testamento es la narración, las historias. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las historias? Una buena película, un buen libro. El Antiguo Testamento en su gran mayoría es así. Contiene historias apasionantes, muy poderosas. Y el libro de Ruth es una de las historias más antiguas del pueblo de Israel y uno de los libros más maravillosos. Pero también es muy singular. Es un libro enteramente dedicado a una mujer. Un libro sobre una heroína que es muy fuera de lo común. Un libro del amor y la fidelidad fraternal. Pero Ruth, sobre todo, aunque tiene una mujer como protagonista, como todo el resto de la Biblia, el verdadero protagonista y el personaje central del libro de Ruth es Dios. Y lo que Dios hace en la vida de esta mujer. Un libro sobre el amor de Dios. Un amor tan grande, tan abrumador, tan sorprendente, que espero que nos impacte. Y este capítulo es muy interesante y me habla de una forma especial porque es un capítulo de viajes. Yo que estaba de viaje, yo que había salido de mi casa para ir a otra casa, este libro tiene un sabor muy especial. Y quiero que pienses en eso, piensa en los viajes. Así que vamos a estudiar este primer capítulo y en las próximas semanas los otros 3 capítulos. Oremos. Señor, gracias por este precioso tiempo que nos das para poder concentrarnos en tu palabra, para poder escuchar lo que ella tiene que decirnos a nosotros. Por favor, te ruego que todo lo que diga sea nada más que una exposición de las Escrituras fiel a ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús, abre nuestros oídos y corazones para recibir lo que es tuyo. En el nombre de Jesús, nuevamente. Amén. Amén. Antes de comenzar la carta, perdón, el libro, y antes de empezar a leer y a profundizar en el capítulo 1, es necesario entender algunas cositas. Porque este libro está lleno de sutilezas que a primera lectura nos podemos perder. Y necesitamos entender estos pequeños detallitos para recibir la riqueza de lo que está transmitiendo este libro. Así que antes de ir a la lectura, les pido por favor que me presten atención porque quiero explicar unos conceptos que van a ser de mucha ayuda para apreciar el libro de Ruth y también para el Antiguo Testamento. Y lo primero que quiero transmitirles es una palabra en hebreo. Ya estoy rompiendo una regla. En el seminario siempre nos decían, siempre que van a predicar, no hablen de los idiomas de la Biblia, eso refleja como una actitud pedante, como no hablen del griego ni el hebreo. Así que si alguno de mis profesores ve alguna vez esta grabación, perdón, pero sí voy a romper esa regla. Voy a enseñarles una palabra en hebreo. Y creo yo que es una de las palabras más hermosas y maravillosas que están en el Antiguo Testamento. Es una palabra que de hecho está por todas partes en el Antiguo Testamento y que aparece en este libro en momentos críticos. Es una palabra que aparece en momentos críticos de este libro y que yo creo que también aparece en nuestras vidas, en momentos en que menos te imaginas. Dios manifiesta esta palabra sobre nosotros. La palabra es Gesed. Gesed se puede escribir como H-E-S-E-D o J-E-S-E, Gesed. Se pronuncia más como cultural, como Gesed. Y esta palabra se ha traducido en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Por ejemplo, en el Salmo 136, se lo voy a leer, dice lo siguiente: alabemos al Señor porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Alabemos al Dios de dioses porque su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Señor de señores, su misericordia permanece para siempre. ¿Dónde creen que está el Gesed? Misericordia, 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 misericordia. Otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional, lo ha traducido como su gran amor. Su gran amor permanece para siempre. La Biblia de las Américas lo traduce como su misericordia. Misericordia, esa es la palabra Gesed, misericordia. Y es una palabra muy poderosa porque tiene un significado mucho más amplio que solamente tener compasión y misericordia. Expresa un sentido de sorpresa, es como una bondad inesperada, algo que tú no crees que vas a recibir. Por ejemplo, si tú te mandas un cóndor, si tú metes la pata, no sé, alguien te pide que cuides su casa, te da la confianza de entregarte las llaves de su casa,
y te da su casa para que se la cuides y tú en un descuido la incendias. ¿Qué es lo que esperas recibir del dueño? Una paliza. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué esperas recibir del dueño? No. Si tú quemas mi casa, Solveig, te la vas a ver conmigo y mis abogados. No, misericordia. De mí, no. ¿Qué esperamos recibir si yo quemo la casa de alguien? Castigo, ¿no es cierto? Venganza, juicio. Pero si en vez de eso recibes misericordia y te dan otra casa, encima de regalo, una sorpresa, a eso se refiere Gesed. No solamente es una misericordia, sino es una misericordia que no te la esperabas. Viene de una forma sorpresiva. Es un amor inesperado. Es un acto generoso. Y eso la Biblia dice que proviene de Dios. Él te da amor y compasión cuando menos te lo esperabas. Menos te lo esperabas. Entonces, esa es la palabra que quiero que se la aprendan. Gesed, misericordia. También podemos verlo en otros pasajes claves del Antiguo Testamento, como Éxodo 34:6. En ese pasaje, Éxodo 34, Moisés le pide a Dios una revelación de él mismo. Moisés le dice: quiero verte, por favor, quiero ver cómo eres. Y el Señor le dice: no puedes verme, Moisés, porque si me ves, vas a morir. Pero lo que voy a hacer es voy a pasar por tu lado, te voy a esconder y voy a pasar por tu lado y verás lo que queda. Y Éxodo 34:6 dice lo siguiente: luego el Señor pasó delante de Moisés y el Señor proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en Gesed. Misericordia. El Señor mismo dice: yo soy el Señor, lento para la ira y grande en misericordia y verdad en Gesed. Vamos a ver que esta palabra en el libro de Ruth aparece varias veces. El libro de Ruth lo que nos quiere transmitir es esa misericordia de Dios. Cómo Dios ejerce ese gesed, ese amor sorpresivo sobre alguien, sobre una persona. Yo creo que el libro de Ruth explora esta palabra y de una forma muy única y particular a través de la historia de una mujer. Y espero que el amor de Dios nos sorprenda en estos sermones. Ese es el primer punto que quiero transmitir. Segundo punto, si has prestado la atención a la lectura, se trata de la historia de una familia, ¿no es cierto? ¿De dónde era esa familia? ¿Quiénes prestaron atención a la lectura? No eran de Moab. ¿Quién dijo que eran de Moab? ¿De dónde eran? De Belén, de Judá. Entonces eran israelitas. Era una familia israelitas. ¿Cuántos la componían? Papá, mamá y 2 hijos. Muy bien, por los 3 hermanos que prestaron atención a la lectura. Una familia pequeña de Israel, pero que se va a vivir, va a un viaje, ¿a dónde? Ahora sí, a Moab. Ya, necesito hablar algo sobre los moabitas. De hecho, es importante entender los moabitas porque la protagonista de este libro, Ruth, es moabita. ¿Ya? La familia que salió es israelita, pero la protagonista del libro es moabita. Ruth era moabita. ¿Y por qué lo digo así como moabita? Porque la historia de Moab y la historia de Israel es muy complicada. Les voy a dar 3 o 4 datos cruciales de los moabitas, ya que una vez que los entiendan se van a dar cuenta por qué es escandaloso que Ruth sea moabita. Primer dato, no busquen en sus Biblias, si quieren pueden anotarlo en sus apuntes para buscarlo más tarde. Primer dato, ¿cuál es el origen de los moabitas? En Génesis 19 tenemos la historia fascinante de cómo Dios rescata a un hombre llamado Lot y sus 2 hijas de 2 pueblos atroces, Sodoma y Gomorra. Quizás ya conoces esa historia. Dios destruye esos pueblos por su gran maldad de hecho la esposa de Lot queda convertida en estatua de sal y solamente escapan él y sus 2 hijas. Y Dios le da la posibilidad y la instrucción de que él vaya y se refugie en una ciudad de refugio. Pero Lot desobedece y en su miedo agarra a sus 2 hijas y las lleva a las montañas. Y allí estuvieron por mucho tiempo los 3 solos y las hijas entran en desesperación, sin maridos, con mucho miedo, hacen algo atroz. Las 2 hijas deciden embriagar a su padre y se acuestan con él. Y las 2 se embarazan de su padre. La primera hija da a luz a un niño varón y le puso por nombre a su primogénito Moab. Él fue el padre de los moabitas.
Así inicia el pueblo de Moab, con un acto de incesto, de pecado, de falta de fe. Primer dato. Segundo dato. El segundo dato acerca de los moabitas está en el libro de Números. Avanzando la historia desde Sodoma y Gomorra, nos vamos a los números, al libro de Números, donde ya Israel es un pueblo grande que ha salido de Egipto y está con Moisés saliendo del desierto, ingresando a la tierra prometida. Y los moabitas, que también ahora son un pueblo grande, ven que los israelitas se acercan y su rey, el rey Balac, manda llamar a un profeta pagano, a un brujo que se llamaba Balaam, y le dice: maldice a los israelitas. Su plan era que este brujo, este profeta, maldiga a Israel y que así ellos pierdan la batalla. Pero sucede algo sorprendente. Dios se le aparece a este falso profeta. El Dios soberano decía hablarle a este falso profeta. De hecho, le habla por medio de su propia burra. No sé si conoces esa historia. Iba el profeta a maldecir a Israel y un ángel se le planta al frente. La burrita lo ve y se detiene y el tipo empieza a pegarle. Y Dios permite que la burra abra su boca y le dijo: ¿por qué me pegas? Dios no permite que este falso profeta maldiga a su pueblo. Así que el rey Balac de los moabitas no logra maldecir a Israel. ¿Pero ustedes creen que eso lo detuvo? Era tan grande su odio, su miedo a los israelitas, que este rey decide utilizar otra estrategia. Los moabitas envían a sus mujeres a Israel. En Números 25 está escrito cómo las mujeres moabitas se prostituyen y muchos hombres de Israel van y se acuestan con ellas. Otra vez el sexo. ¿Y cuál es el resultado? Que Dios castiga ese pecado con una plaga mortal y miles de israelitas mueren por su pecado. Entonces lo que el rey no logró por medio de la maldición, lo logra por medio de la prostitución. Ese es el segundo dato de los moabitas, y especialmente tiene como protagonista a las mujeres moabitas. ¿Qué generó esto en Israel? Un profundo odio hacia los moabitas y también una prohibición de parte de Dios. Les voy a leer Deuteronomio 23, versos 3 al 4. Este es Dios hablando. Ya escuchen, Dios hablando a su pueblo Israel. Dios dijo: no entrará jamás en la congregación del Señor ninguna amonita ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación. Porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no salieron al camino para recibirlos a ustedes con pan y agua, y porque contrataron a Balaam, el brujo, para que los maldijera. Pero el Señor tu Dios no quiso oír a Balaam, sino que por el amor que el Señor tu Dios te tiene, convirtió la maldición contra ti en bendición. Así que nunca jamás procurarás su paz ni su bien. Palabra de Dios. Nunca les hagas algo bueno a los moabitas. Entonces, ahora entiendes por qué dije que Ruth es moabita. Los moabitas en la historia bíblica no son simples extranjeros. Los moabitas son el producto del incesto, producto del pecado. Los moabitas son enemigos de Dios, enemigos que provocaron que gran parte del pueblo se desvíe del Señor y pequen y mueran. Era la clase de gente que los israelitas debían rechazar, debían menospreciar y nunca hacer algo bueno por ellos. Debían rechazarlos. Con todos esos datos en mente, vamos a poder entender mejor por qué la palabra Gesed es tan grande. Porque eso es precisamente lo que recibe una moabita aquí. Gesed. Ahora sí, vamos a nuestra historia, versos 1 al 7. Puedes ver en tu Biblia, Ruth 1 al 7. En el verso 1, el autor del libro nos está diciendo que esta historia se ubica en el tiempo de los jueces. Ese es otro dato muy importante. Los jueces fue un periodo donde no había rey en Israel y los israelitas llegaron a hacer lo que les venía en gana. Cada quien hacía lo que quería. Y en ese periodo,
por culpa del pecado de Israel, hubo una hambruna en Israel. Ese es el contexto de esta historia. Y los personajes son la familia de un hombre llamado Elimelech, con su esposa y sus 2 hijos. Ellos salen de Belén, por el hambre que había en Belén, y se van a Moab. Ups. Ya de por sí el texto nos está diciendo algo terrible hicieron estos personajes. El hambre, la necesidad los lleva a buscar comida y alimento donde no deberían buscar. Y allá no solamente empiezan a comer, sino que empiezan a prosperar, a tal punto que sus 2 hijos se casan con moabitas. Recordemos la historia: incesto, prostitución. Ya de por sí eso nos dice, ¿qué metida de pata? Ahora uno puede decir, pero la situación era muy difícil, ¿no es cierto? Estaban padeciendo hambre y ellos encuentran en la tierra extranjera comida. Pero parece que precisamente por el pecado de su marido, de tomar esa decisión, él muere. Así que Noemí, la esposa, queda viuda. Pero también algo atroz sucede. No solamente su marido se muere, sino que también sus 2 hijos se mueren. Así que esta mujer que salió de Belén junto a su esposo y sus 2 hijos, una familia entera con futuro prometedor, con esperanza de que quizás en otra tierra nos vaya mejor, se ve de pronto sola, desamparada. No hay una institución donde ella pueda acudir, pedir ayuda, no tiene herencia, no hay ganancias. En su tierra estaba la hambruna y ahora aquí está sola. Y para colmo, sus 2 nueras a su cargo. ¿Te imaginas qué situación más terrible? Viuda, sin hijos y 2 jovencitas. Este es un cuadro de desamparo total. Y en ese momento de desesperación, Noemí escucha que en su tierra natal, en Belén, en Israel, la hambruna ha terminado. El Señor ha vuelto a bendecir a Israel. Ya hay comida, ya hay pan. Entonces Noemí decide regresar a su tierra y al principio sale con sus 2 nueras. ¿Te has dado cuenta? Al principio empacan las 3. Vamos, chiquilla, vámonos todos a Israel. Pero seguramente en el camino le cayó la teja a Noemí y recordó, estoy yendo a Israel con 2 moabitas. No me van a recibir bien. Y sobre todo un detalle le pega duro a Noemí. El detalle de que ella ya no tiene nada que ofrecerle a estas muchachas. Nada que ofrecerle. No tiene herencia, no tiene patrimonio, no tiene nada. De hecho, les dice literalmente, chiquillas, si ustedes se quedan conmigo, me va a ir mal. O sea, si yo aún me volviera a casar, si aún yo me volviera a embarazar, ¿ustedes esperarían a que esta guagua crezca para casarse con él? No tengo más hijos para ofrecerles. En otras palabras, ustedes a mi lado no tienen esperanza. Eso es lo que vemos en los versos 8 al 18. Mientras están yendo a Belén, Noemí le dice a sus nueras, vuélvanse ustedes, regresen a sus familias, déjenme partir. Pero las 2 se oponen y Noemí les explica el cuadro completo. Conmigo no tienen esperanza. Conmigo ustedes seguirán siendo viudas pobres por el resto de sus vidas. Viudas sin hijos y sin posibilidades de volver a casarse. ¿Y qué pasó? Una de ellas, Orfa, escucha, piensa, medita esta dura realidad y decide escuchar a Noemí. Le da un beso, un abrazo y se devuelve a su casa. Pero Ruth no. La otra nuera, llamada Ruth, mira en tu Biblia el verso 14. Este es un verso muy potente. Dice que Ruth se aferró a su suegra, ¿no es cierto? Se agarró de ella, la sujetó, no la quiso soltar. Y Noemí trata de que Ruth se regrese. Le dicen, mira, tu cuñada, mírala, haz como ella. Vuélvete, es lo más sensato, regresa a tu pueblo. Pero Ruth decide que no. Y es en ese momento que de los labios de esta moabita surgen lo que yo considero una de las declaraciones de amor más hermosas en las Escrituras. Mira tu Biblia, los versos 16 al 17. Ruth le dice esto a su suegra: no me pidas que te deje y me aparte de ti.
A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. ¡Wow! Tremenda declaración. ¿Qué más se puede decir frente a eso? Noemí ve que está tan decidida, tan determinada. No puede detenerla. Así que acepta que ella vaya. Y la historia termina, por lo menos en este capítulo, en los versos 19 a 22. Las dos mujeres llegan a Belén y su llegada causa un gran revuelo. Interesantemente, el revuelo no es porque Noemí viene acompañada de una moabita. Es por la situación triste de Noemí. Las mujeres de Belén las ven a estas dos mujeres y dicen, ¿no está Noemí? Y aquí un juego de palabras muy interesante, porque Noemí quiere decir placentera, quiere decir feliz. Entonces, esta no es la felicota, la feliz, no es la placentera. ¿Notas la ironía? ¿Te imaginas cómo estaría volviendo esa mujer? Salió de ahí con su marido, con sus dos hijos, yendo a un futuro mejor. Es como si dijera, chao hermano, me voy para ser arzobispo de Canterbury. Y regreso ahí todo desastre. ¿Se dan cuenta? Ella salió para un futuro mejor, plena, con toda su familia. Y regresa viuda, pobre, harapienta, con una moabita de carga. ¿No es esta la placentera, la feliz? Por eso es que en el verso 20 y 21, Noemí le responde estas palabras. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Mara quiere decir amarga. No me llamen placentera, feliz. Estoy llena de amargura. Wow. Y sobre todo, estos versículos reflejan que para Noemí es Dios quien le ha maltratado. Es Dios quien le ha maltratado. Ella está abandonada, desamparada y sola, porque Dios lo ha hecho así. Y el capítulo termina ahí, preparándonos para lo que vendrá el próximo domingo. La historia de esta mujer. Ellas llegan a Belén, dato importante para el próximo sermón, llegan en plena temporada de la cosecha de cebada. Antes de eso. Esa es la historia en resumen. Pero ¿qué quiere decirnos a nosotros este capítulo? Primero quiero que notemos algunas cosas muy importantes. Al principio se repite mucho el tema de regresar. Está por todo el capítulo el tema de regresar. Noemí decide regresar a Belén en el verso 6. En el verso 7, las tres mujeres regresan a Israel. Pero a medio camino, en el verso 8, Noemí les dice que mejor se regresen a Moab. En el verso 10, las dos nueras le dicen a Noemí, no nos queremos regresar, queremos ir contigo. En el verso 11, Noemí les urge que ellas regresen a su propio pueblo. Hay énfasis en eso, en regresar. Verso 15, Noemí declara que Orfa ya ha regresado y le dice a Ruth, haz tú lo mismo, regresa. En el verso 16, Ruth le dice a Noemí que pare de decirle que debe regresar. Ya córtala con el regreso. Verso 21, Noemí dice que fue el Señor quien le hizo regresar vacía. Y en el verso 22, el autor del libro declara que ambas regresaron de la tierra de Moab. Regresar por todo el capítulo. Una palabra que se repite una y otra vez. En el Antiguo Testamento, el verbo regresar casi siempre se usa para hablar del arrepentimiento. Tiene que ver cuando alguien regresa hacia Dios, deja atrás su pecado y se vuelve hacia el Señor. Yo creo que el autor está jugando con este verbo porque quiere que entendamos cuál es el tema de este capítulo.
El tema de este capítulo es una familia que se apartó del pueblo de Dios y que está ahora luchando por regresar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a esta mujer extranjera que no es parte del pueblo de Dios, que es moabita, que hace esta declaración maravillosa, arrepintiéndose. Tu Dios será mi Dios, volviéndose, regresando al verdadero Dios. Entonces, todo el capítulo habla de conversión, de este regresar a Dios, convertirse. Una mujer volviéndose a ser parte del pueblo de Dios. Una mujer de un lugar totalmente inesperado, Moab, regresando al Dios que la creó. Otro detalle importante en este capítulo son los nombres de los protagonistas. Cuando investigamos los nombres, ya les dije, Noemí significa dulce, placentera. Pero ¿qué dice ella de su nombre? Mi nombre es una mentira. No soy dulce, no estoy dulce. No me siento como me llamo. Mi nombre no tiene nada que ver conmigo. Yo lo que siento es amargura. Llámenme amargada. Pero también los nombres de sus hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Mahlón y Kelión. Anoten nombres para sus hijos. Un varoncito por ahí. ¿Por qué les habrán puesto esos nombres a estos chicos? Mahlón significa débil y Kelión enfermizo. Quizás porque nacieron en un tiempo de hambruna y eran debiluchos. Pero realmente estos dos le hacen honor a sus nombres, ¿verdad? Porque llegan a Moab, se casan y mueren. Débil y enfermizo. Orfa, la nuera que se va, significa nuca, la parte de atrás de la cabeza. Es precisamente lo último que vemos de ella, porque Orfa decide darle la espalda a su suegra y se va de vuelta a su pueblo. Pero también el nombre que más me llama la atención es el nombre del lugar, Belén. ¿Sabes qué quiere decir Belén? Belén quiere decir la casa del pan. No la casa que está construida de pan, no, eso es un cuento infantil, sino la casa donde abunda el pan, casa del pan. Y es tan irónico, porque en la casa del pan no hay pan, hay hambruna. La casa del pan se ha quedado sin pan y esta familia tiene que salir buscando pan en Moab. Qué terrible que en la casa del pan no haya pan. Pero el nombre más importante es el nombre del Señor. En este capítulo se refiere a Dios con el nombre personal de Dios, Yahweh, varias veces. Y siempre está asociado con el Gesed. Miren, en el verso 6, Yahweh, el Señor, visita a su pueblo y les provee comida. En el verso 8, Noemí ora que el Señor, Yahweh, trate con misericordia a sus nueras. En el verso 9, vuelve a orar que el Señor les conceda descanso. En el verso 13, declara que el Señor se ha puesto en su contra. Y en el verso 17, Ruth usa el nombre del Señor para jurar. Y dice que Yahweh, el Señor, me castigue si es que te dejo sola. Y finalmente en el verso 21, Noemí declara que es el Señor, Yahweh, quien se ha puesto en su contra. Muchas referencias al nombre de Dios. Ahora, ¿dónde está el Gesed? Mira el verso 8. Lo voy a leer nuevamente, pero voy a sustituir la palabra hebrea Gesed donde sale. Dice así: Noemí les dijo a sus dos nueras: es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con Gesed, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. ¿Se das cuenta de lo que está pasando ahí? Lo que les está diciendo Noemí. Ella conocía la misericordia de Dios. El Gesed era un concepto que ella conocía. Escucha bien esto. Noemí conocía la misericordia del Señor. Pero en ese momento, escucha bien, en ese momento, ese concepto no era lo que ella estaba viviendo. Hay una diferencia grande entre saber que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es amor, pero a veces cuesta tanto sentirlo, vivirlo. ¿Qué es lo que ella está viviendo en ese momento? Amargura. Ella declara con sus labios que Dios es un Dios de amor y de misericordia.
Ella de hecho dice, el Señor te puede tratar con Gesed. Pero cuando ella habla de sí misma, dice, Él a mí no me ha tratado con Gesed. ¿Te das cuenta? Esta es una declaración trágica. Su oración por estas dos nueras, en el fondo es un anhelo que ella espera recibir en sí misma. Ella dice, Señor, que el Señor las bendiga, que el Señor las trate con misericordia. Y ojalá a mí también. Porque no lo está sintiendo. Porque ella no está viviendo la misericordia de Dios. Noemí anhela ver esto en su vida. Anhela ver a Dios a su lado. Pero no lo ve. Por lo tanto está en amargura. Ahora, nosotros hermanos sabemos que Dios es un Dios de Gesed. ¿Amén? ¿Lo sabemos o no? Amén. Sabemos que su amor siempre vendrá hacia sus hijos. ¿Amén? Amén. Que Dios siempre estará de nuestro lado, que Él es un Padre amoroso. ¿Amén? Amén. ¿Vendrá Dios en ayuda de esta pobre mujer, Noemí? ¿Tendrá Dios compasión de Noemí? Esa es la pregunta que nos deja este capítulo. Las palabras de Noemí, cuando regresa a Belén, marcan este énfasis. Están llenas de acusaciones, de dolor, de amargura. Es duro este primer capítulo. Noemí experimentó lo que muchos cristianos experimentamos y a veces no entendemos. ¿Cómo es que conociendo a Dios, conociendo de su amor, conociendo su palabra, sabiendo que Él es bueno, a veces no lo siento en mi vida? A veces lo que más bien veo es que Dios me ha puesto en una situación que me llena de amargura. Esa es la realidad para muchos creyentes. Y tienen miedo de admitirlo. Me admira la franqueza de Noemí, que llega a decir a voz en cuello, ¡ya me va amargada! Porque así estoy. ¿Dónde está el Gesed de Dios de mi vida? Ella lo conocía en su teología, pero en sus sentimientos no es una realidad. En ese momento Dios para Noemí es lejano, está distante. El único Gesed que ella conoce es el de esta mujer extranjera. La única que le ha mostrado Gesed es esta mujer moabita, quien decide pegarse a ella como si fuera una lapa y le dice, iré contigo. Y en toda esta experiencia ella se lamenta y se lamenta. Queridos, es tremendo. Nosotros hemos visto que Dios ha derramado su misericordia completamente en la cruz. Si alguna vez necesitamos la prueba del amor de Dios, mira la cruz. Ahí está el amor desbordante, la compasión inmerecida de Jesús. Pero aún así estoy convencido de que hay muchos de nosotros que vamos a luchar con nuestros sentimientos y emociones para que ese conocimiento bíblico llegue a sanar nuestras vidas. Si esta es tu situación hoy, creo que hay unas cosas que podemos aprender de este capítulo. En primer lugar, si hoy sientes que quizás la teología que tienes, que es muy buena, muy saludable, muy bíblica, todavía no ha llegado a sanar tu corazón, a sanar tu mente, tus pensamientos, primero aprende de Noemí. Este es mi consejo. Aprende de Noemí. ¿Qué hizo Noemí? Expresó su dolor. No se cayó, sin vergüenzas, sin miedos. Aprende de Noemí. Expresa tus dolores. Exprésalo en medio del pueblo de Dios. Hermanos, si alguien viene y nos dice, ¿sabe qué? No siento a Dios, no siento la misericordia y el amor de Dios, cuidado de convertirnos en religiosos. Cuidado con decir, pero ¿cómo está tu fe? ¿Qué falta de fe? No, recordemos a Noemí. La Biblia dice, Jesús nos manda y nos dijo, lloren con los que lloran. Así que si alguien viene cargado con tristeza, con dudas, abrázalo, no, y ora con ella. Y cuando tú enfrentes esta ambigüedad, cuando las cosas que te suceden, parece que, ¿por qué un Dios amoroso, un Dios de Gesed, me permite que yo viva así? Exprésalo como Noemí. Noemí no lo entendía, pero ella lo expresó. Así que es bueno, hermanos. No es falta de fe, es bueno expresarlo, llorar, gritar, decirle al Señor, no entiendo. Primer consejo. Segundo consejo, aprende de Ruth.
Mira al Dios de misericordia. Ruth vio el dolor de Noemí. Ruth vio la amargura de su suegra y lo que siente respecto a Dios. Pero Ruth sabe que a pesar de todo lo que Noemí está experimentando, no hay mejor lugar en la tierra que volver a la casa del pan. Ruth sabe que no hay mejor Dios que el Dios de Noemí. Aunque en este momento ella no lo siente, en este momento ella lo está cuestionando, lo está dudando, Ruth sabe que es ahí donde deben estar. Así que le anima. Dice, vamos a Belén, yo iré contigo y nadie me separará de ti. Ruth se alinea con este Dios y escoge seguir al Dios de Noemí. Eso nos enseña que debemos ir a Dios. No importa cómo te estás sintiendo, vuelve a la casa del pan. Vuelve a la casa del pan. Anima a los demás a volver a la casa del pan. ¿A dónde más iremos? Todo tendrá un final, un desenlace bueno, te lo aseguro. ¿Cómo lo sé? La cruz es la garantía. La cruz es la garantía. Jesús, siendo rico en gloria, no se aferró a su posición. El viaje que más me fascina no es el viaje de Ruth ni de Noemí, sino el viaje que hizo Jesús. Él dejó su trono de gloria, la segunda lectura de hoy. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que vino y se hizo hombre. Jesús es el pan del cielo, el pan que puede saciar toda hambre. Ven a la casa del pan. Él es el Dios de gracia, lento para la ira y grande en Gesed. En medio de tu hambre, en medio de la pérdida, en medio de la desesperación, no caigas en los brazos de amargura. Ven a Jesús. Amén. Amén. Para terminar, tengo unas preguntitas para dejarles que puedan meditar y conversar. Primera pregunta: ¿en qué áreas de tu vida estás tentado de dejar la casa del pan y buscar un Moab? Muchas veces queremos dejar la fe, dejar la iglesia, dejar de orar, de leer la Biblia y buscar soluciones pragmáticas, atajos, fuera de la voluntad de Dios. Así que te animo a meditar, a pensar en tus presiones, quizás financieras, quizás emocionales, familiares, espirituales, de salud. Piensa y realmente identifica qué áreas de tu vida estás siendo tentado de dejar la casa del pan y buscar un Moab. Segunda pregunta: el amor de Ruth nos apunta al amor sacrificial de Dios, el Gesed. ¿De qué manera comprender este amor que Cristo mostró en la cruz te da poder para confiar en Dios y amarle en situaciones complejas y duras? ¿De qué manera te capacita para amar a personas que están sufriendo y en amargura? Que en medio de tu situación tú puedas decir como Ruth: no, me vuelvo a la casa del pan. Tu Dios será mi Dios. Estaré ahí. Piensa. Y finalmente, Noemí pensó que estaba completamente vacía, amarga y sola, sin darse cuenta de que Dios ya le estaba mostrando su Gesed en su nuera, en Ruth. Dios ya le estaba dando una muestra maravillosa de su misericordia en esa mujer extranjera. Te pregunto, por lo tanto, ¿qué misericordias no reconocidas o señales del amor de Dios en tu vida puedes estar pasando por alto debido al dolor o a la frustración que estás experimentando en tus circunstancias actuales? Piensa un poquito, escarba un poquito y te vas a dar cuenta que el Señor ya está manifestando su Gesed en tu vida. Puede ser por medio de un hermano, un familiar, puede ser por medio de recordarte su palabra, la iglesia, compañerismo en la iglesia. Tantas cosas. El Señor nunca nos deja solos. Amén. Amén. Vamos a seguir viendo esta maravillosa historia el próximo domingo. Oremos.